Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Saludos amigos oyentes, por la gracia de Dios nos encontramos nuevamente en Radio Amanecer en Estudio, avanzando en este importantísimo trimestre con el que ha iniciado el año, en el libro de los Salmos. Jehová es mi pastor, Salmos, donde Dios se encuentra con su pueblo corazón a corazón. Hoy vamos a estudiar un tema sumamente importante, un clamor. Oh, restáuranos otra vez. Y para ese estudio está con nosotros, como cada día, el pastor Roberto Matos, con sus comentarios oportunos para fortalecernos en la fe y juntamente crecer en la gracia, tal y cual es en nuestro Señor Jesucristo. Pastor Matos, bienvenido. Muchas gracias, Pastor Rondón. Un placer nuevamente poder estar aquí a su lado y compartir la lección para este día que, como ya usted ha mencionado, lleva como título Oh, restáuranos, Señor, dentro del marco de la lección número 2, Señor, enséñanos a orar, que tiene como verso para memorizar Lucas capítulo 11, versículo 1. Un día estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Vamos a estar en oración, pastor. Diríjanos en oración en este momento. Amén. Dios eterno, Padre de misericordia y bondad, santo, santo, santo es tu nombre para siempre. Amén. Gracias por el privilegio que tenemos de acercarnos a ti por medio de la oración, dispuestos a escuchar tu voz a través de tu santa y bendita palabra. Que tu Santo Espíritu grabe en nuestros corazones cada palabra, cada lección, en este estudio que realizamos en Radio Amanecer. Que tu santa palabra siga encontrando cabida en el corazón de cada uno de nuestros oyentes y le ayude a crecer en la gracia y fortalecer la fe en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué importante esta lección, oh, restáuranos otra vez. Se parece mucho, Pastor Matos, a ese clamor en ese salmo penitencial, el Salmo 51, donde David dice, devuélveme el gozo de tu salvación. Y este clamor, oh, restáuranos otra vez, nos recuerda también esa experiencia. El Salmo 60, del 1 al 5, pues contiene algo interesante aquí al inicio del estudio. ¿Qué nos dice ese salmo, Pastor Matos? Muy bien, este salmo nos dice de la siguiente manera, Salmos 60, verso 1. Oh Dios, tú nos has desechado, nos quebrantaste, te has airado, vuélvete a nosotros. Hiciste temblar la tierra, la has hendido, sana sus roturas, porque titubea. Has hecho ver a tu pueblo cosas duras, nos hiciste beber vino de aturdimiento. Has dado a los que te temen bandera, que alcen por causa de la verdad, para que se libren tus amados. Salva con tu diestra y óyeme. Amén, amén. Este Salmo 60, el salmista aquí está elevando un lamento, está pidiéndole a Dios que de alguna manera Él restaure, que vuelva su rostro. Presenta como que Dios ha estado airado contra Él, contra su pueblo, y de alguna manera Él le está pidiendo a Dios que los libre, que los restaure de en medio de la situación o de la condición en la cual éste se encuentra. Y es que solamente en Dios podemos ser restaurados aún de la misma ira que venga de Él. Cuando Dios se aira o esa santa reacción de Él contra el pecado, solamente en Él mismo podemos nosotros encontrar refugio y fortaleza. El refugio está en Él mismo y por eso el salmista clama a Dios pidiendo auxilio en medio de esta situación. Amén, amén. Y este salmo nos ayuda, nos da un beneficio muy interesante, aún en los momentos alegres de la vida, donde nos recuerda
que nada aquí en este mundo es para siempre, ni siquiera los sufrimientos o los momentos felices. Por eso Jesús enfatizó: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Lo único eterno es lo que el Señor promete para sus fieles. Estos salmos de lamento suelen entenderse como oraciones de personas que viven tiempos difíciles, ya sean físicos, psicológicos, espirituales o las tres cosas al mismo tiempo, porque hay quebrantos físicos, o sea, que afectan básicamente lo biológico, que impactan emocionalmente a las personas, y dependiendo de la actitud que asuman frente al mismo, pueden afectar incluso lo espiritual. Sin embargo, eso no significa que debamos evitar esos salmos, incluso en los buenos tiempos. En ocasiones puede haber una divergencia total entre las palabras del salmo y la experiencia presente que tenga el adorador. Sin embargo, amigos oyentes, los salmos de lamento pueden ser beneficiosos para los adoradores que no están en dificultades. Le hace de alguna manera ser más medidos, ser completamente prudentes, aún en la forma hasta de celebrar frente a un éxito. En primer lugar, estos salmos pueden hacernos más conscientes de que el sufrimiento forma parte de la experiencia humana en general y que le llega tanto a justos como a injustos. Los salmos nos aseguran también que Dios tiene el control y que nos da fuerza y soluciones en tiempos difíciles. Incluso este salmo y este tipo de salmos en sentido general, en medio de la angustia, donde en el versículo 2, el Salmo 60 dice: hiciste temblar la tierra. El salmista muestra su esperanza final en la liberación de Dios, que también nos hace recordar lo que él mismo expresa en el Salmo 46, donde dice que no temeremos, aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del mar. Pero en segundo lugar, los salmos de lamento nos enseñan a ser compasivos con los que sufren, o sea, nos dan un toque de sensibilidad, y eso lo logran de una forma muy interesante. Al expresar nuestra felicidad y gratitud a Dios, especialmente en público, debemos tener en cuenta a los más necesitados. Puede ser que ahora, amigos oyentes, pues la estemos pasando bien, pero ¿quién no conoce gente a su alrededor que sufre terriblemente? De allí que orar estos salmos puede ayudarnos a no olvidar a quienes pasan por momentos difíciles. Por eso los salmos evocan esa compasión y ese deseo de atender a los que sufren, como lo hizo el Señor Jesús. Este mundo contiene sufrimiento por todas partes. Parece un gran hospital, pero el Señor Jesús, debemos recordar, vino para sanar a los enfermos, para proclamar libertad a los cautivos de Satanás. El Señor mismo era la salud encarnada, era la fuerza. Por eso Él impartía vida a los enfermos, impartía salud a los afligidos, daba liberación a aquellos que estaban poseídos de los demonios. Cristo nunca rechazó a ninguno que vino a Él a recibir poder sanador. De hecho, su lema era: el que a mí viene no le echo fuera. El Señor sabía que quienes le pedían ayuda habían atraído la enfermedad muchas veces por sí mismos. Estaban sufriendo la ley de causa y efecto. Sin embargo, por eso no se negaba a sanarlos. Simplemente los sanaba y luego le decía: vete y no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Y es bueno que tú sepas, amigo oyente, que el Evangelio hoy en día, en pleno siglo XXI, en el tercer milenio de la era cristiana, todavía posee el mismo poder, posee la misma virtud y los mismos resultados que pueden obtenerse en nombre de aquel que es todopoderoso. Amén, amén. Claro, pastor. Este Salmo 60 es bueno resaltar que fue escrito bajo o está relacionado con los acontecimientos que nos narra el segundo libro de Samuel en el capítulo 8, versos 1 hasta el 14. Es en aquella época cuando David fue nombrado rey de Israel, había establecido a Jerusalén como la capital de su reino. Es en ese acontecimiento, en ese tiempo, que el profeta Natán llega a él, le trajo el pacto de Dios como nuevo rey establecido para reinar. En el segundo libro de Samuel, capítulo 7, así nos presenta. David estaba dispuesto, podemos ver en estos acontecimientos,
que estaba dispuesto a recibir el cumplimiento de las promesas que Dios había hecho a los patriarcas, a Abraham y a sus descendientes, de que ellos heredarían la tierra desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. Y tras las primeras victorias que David conquistó, según nos narran los textos que acabamos de mencionar, Israel contra los filisteos, contra Moab, se enfrentó David a otras amenazas militares con los arameos y otros pueblos, y luchó David con el rey Hadad-Ezer, rey de Sobat, y en un conflicto del cual David nos presenta la historia bíblica, regresó de manera victoriosa, matando a más de 18,000 arameos en el valle de Sal. También David puso gobernantes en todo el territorio de Edom, y todos los edomitas fueron siervos de David. La historia bíblica nos relata de manera clara el fiel cumplimiento de eso que Dios había prometido a sus antepasados. El Señor le daba la victoria a David donde quiera que éste fuera. Y es allí donde los salmos nos hacen reflexionar de manera filosófica de aquellos hombres sobre una deidad lejana. Los cantos están moldeados, según nos presenta el texto bíblico, están moldeados por problemas reales a los que se enfrentaron estos hombres en su vida cotidiana. Luchando contra Moab, contra Edom, contra los filisteos. Y el Salmo 60, en los versos 80 en adelante, hace mención de esas victorias. Y David escribió entonces este Salmo en aquellos momentos terribles en que Israel luchaba contra poderosos enemigos que en armamento eran mucho más fuertes y más equipados que ellos, pero David, a pesar de eso, no se aminoró, no sintió miedo, sino que avanzó. A pesar de la terrible oposición que pudo haber tenido, David expresó fe y confianza. Por eso dice el verso 4, has dado una bandera a los que te veneran, para que la puedan desplegar por la verdad. Es un poema maravilloso, estas palabras que presenta aquí David en este salmo, y que nos promete y nos hace ver que Dios está con su pueblo, que Dios está allí presente. Por eso David pide la presencia de Dios en sus horas más difíciles. Versos 9 al 11, él clama y pide a Dios para que esté allí. Y es por eso que el salmista no termina con un espíritu pesimista, sino confiado de que va a salir airoso en el nombre de Jehová. En Dios haremos proezas y Él aplastará a nuestros enemigos, nos dice el verso 12 de este Salmo 60. Cuando enfrentamos nosotros los desafíos abrumadores que la vida nos presenta, cuando hay oposición, cuando hay antagonismo, allí la mejor manera que podemos hacer, o lo que mejor podemos hacer para afrontar estas situaciones, es mediante la oración y la alabanza, cánticos de alabanza y oraciones que elevemos a nuestro Dios. Y es allí donde Dios levanta murallas para defender a sus hijos, defender a su pueblo. Porque donde se doblan nuestras rodillas es allí donde comienza nuestra confianza y nuestra dependencia de Dios. Y Él nos capacita, nos hace ver que en Él podemos confiar y en Él seguiremos haciendo esas grandes proezas que hemos visto en la historia bíblica. Amén, amén. Y el libro de los Salmos está repleto de expresiones, peticiones, clamores de que el Señor nos restaure otra vez. Así como es el título de la lección para este jueves 11 de enero. Por ejemplo, Salmo 83 dice: Restáuranos, oh Dios, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y sálvanos. Pero lo mismo encontramos en el Salmo 85, versículo 4, donde dice el salmista: Restáuranos una vez más, Dios y Salvador nuestro, pon fin a tu disgusto con nosotros. Y de esa manera, el clamor de restauración es constante y de diferentes
maneras lo expresa el salmista. Luego encontramos que el apóstol Pedro, en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, habla de ese momento de ser restaurado nuevamente, cuando expresa: y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. Qué interesante lo que plantea aquí el apóstol Pedro, hablando de esa restauración. Y el Señor, a lo largo de la Escritura, tiene una cantidad inmensa de promesas que tienen que ver con restauración. En Jeremías 30:17, por ejemplo, el Señor dice: pero yo te restauraré y sanaré tus heridas, afirma el Señor, porque te han llamado la desechada, la pobre de Sión, la que nadie le importa. Te restauraré y te sanaré. Alabado sea el nombre del Señor. Debemos recordar constantemente, independientemente de la circunstancia que estemos viviendo, que Jesús es nuestra única esperanza, que podemos confiar plenamente en Él, podemos contemplarlo. El Señor es nuestro Salvador personal, no solo como pueblo, no solo porque amó al mundo y se entregó, no, en forma individual, personal. Él es mi Salvador, es tu Salvador. Podemos confiar en su palabra y depender de Él, porque el Señor Jesús sabe exactamente qué clase de ayuda necesitamos y podemos confiar seguramente en Él. Si dependemos únicamente de la sabiduría humana para conducirnos, para actuar, para tomar decisiones, nos hallaremos en el bando de los perdedores continuamente. Pero podemos acudir directamente al Señor Jesús, porque Él ha dicho: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Tenemos ese privilegio, amigos oyentes, el privilegio de aprender de Él, de ir a Él, de acudir a Él, porque quien a Él va, Él no le echa fuera. Amén. Nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo como siervo para suplir incansablemente la necesidad del hombre. Él mismo tomó nuestras enfermedades, llevó nuestras dolencias, se identifica con nuestra situación, y todo eso para atender a todo lo que el ser humano necesita. El Señor Jesús vino a este mundo para quitar la carga de la enfermedad, para quitar toda miseria, para vencer todo pecado. La misión de Cristo fue ofrecer a cada uno de nosotros plena y completa restauración. Vino para darnos salud, paz y perfección de carácter. Por eso podemos clamar a Él: oh, restáuranos otra vez. Y es que posiblemente tú estés diciendo, amigo oyente, es que he caído 2, 3, 4 veces. 7 veces cae el justo, dice la palabra, pero vuelve a levantarse. Así que clama: oh Señor, restáurame otra vez. Gloria a Dios. Así es, pastor. La promesa bíblica de restauración a la que el salmista se aferra es una promesa real. Dios no es hombre para mentir. Dios es fiel en lo que promete, en lo que dice. Y el Salmo 23 nos hace ver esa promesa de restauración a la que el salmista se afianza y en la que cree. Por eso el Salmo dice que aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú me infundes aliento, tu vara y tu callado me infunden aliento. Y termina el Salmo 23 diciendo que ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Aquí vemos esa promesa de restauración en la cual el salmista creía y confiaba. Y es por eso que este salmo, el Salmo 23, también en consonancia con el Salmo 60, que amplía o se afianza en esa promesa de restauración, podemos verla donde esa bondad, esa gracia, esa misericordia de Dios se hacen presente y nos hace andar en senderos de justicia. Dios, como pastor y como rey, se presenta en la vida del pastor, de la oveja, en la vida del salmista. Por eso
él se presenta aquí creyendo y confiando que Dios guía, que Dios provee, que Dios consuela, que Dios protege y en última instancia que Dios redime. Y ese es ese Dios que redime, que consuela, que protege, que provee, el que nos restaura y nos coloca a nosotros realmente y nos hace andar en senda de justicia por amor de su nombre. Amén, amén. Los salmos constituyen cánticos que están moldeados por problemas reales a los que se enfrentaba la gente en la vida cotidiana. Hombres de Dios que se enfrentaron a situaciones difíciles, terribles momentos en los que el pueblo de Dios luchaba contra poderosos enemigos y a pesar de toda la oposición que enfrentaban, se mantuvieron como mirando al invisible. Por eso cada salmo promete que Dios está con su pueblo. Por eso David pide la presencia de Dios en las horas más difíciles. Por eso nosotros hoy también pedimos la presencia de Dios en los momentos difíciles. Pero aún en los momentos de bonanza pedimos a Dios que esté con nosotros para actuar con mesura, para no olvidar que todo don perfecto viene de lo alto, del Padre de las luces. Dios es nuestro amparo y fortaleza, y solo en Él podemos confiar plenamente como la roca de los siglos. Si las circunstancias, si la angustia, si los problemas te están tentando a no alabar a Dios, al igual que el salmista, puedes decir en esta hora: ¿por qué te conturbas, oh alma mía? ¿Y por qué tiemblas dentro de mí? Espera en Jehová, que todavía tengo que alabarle. Él es mi roca y Él es mi redentor. Medita en su ley, en su palabra, de día y de noche, como lo presenta el Salmo 1. El Salterio comienza hablando de eso, y es por eso que el salmista en el Salmo 1 reconoce que meditar en la ley de Dios es un asunto de vital importancia en la experiencia del cristiano. Es interesante ver cómo se describe aquí que el justo, el que medita en su ley, es el que es exaltado, es el que es restaurado. Por eso el salmista, la lección de hoy nos habla que él exclama: oh, restáuranos, Señor. Y es esa persona que clama a Dios, que medita en su palabra, que acude a Él, que es exaltado como alguien que medita continuamente en lo que Dios realmente ha dejado establecido en favor de sus hijos, para que de la manera en que meditamos y andamos en Él, de esa misma manera Dios va conduciendo nuestras vidas. Mientras que nuestras ideas, nuestras meditaciones estén concentradas en la palabra de Dios, Dios se regocija en bendecirnos y se deleita en exaltar a aquellos que hacen de Él y de su palabra su meditación de día y de noche. Esa es una vida de oración, una vida que está en comunión con Dios, que medita en su palabra y se deleita en hacer su voluntad. Y es allí donde radica la seguridad y la felicidad del salmista y del cristiano que vive en estos tiempos finales de la historia. Amén. Amén. Así concluimos esta lección titulada Oh, restáuranos otra vez. En el marco del tema general para esta semana, enséñanos a orar. El texto a memorizar dice: un día estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Lucas 11, versículo 1. Con este pensamiento en mente, despídanos en oración, Pastor Matos. Nos deleitamos en tu palabra, oh Señor, en el estudio de la misma, en recibirla, en aplicarla a nuestras vidas. Rogamos, oh Dios, que nos ayudes cada día a meditar en esa palabra. Amén. Que nos dé la oportunidad, oh Dios, de crecer en ti, así en el sea, conocimiento que es el más grande conocimiento, que es en la revelación que has hecho de ti, en tu palabra y en tu Hijo Jesucristo. Amén. Que podamos ser exaltados, crecer en ese conocimiento cada día, y que ese conocimiento pueda ser de bendición también para aquellos con quienes nos relacionamos. Amén. Danos un día de victoria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional,
para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios. Hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.